Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Kast, el patrón de la derecha. Conversamos con Stephanie Alenda, académica de la Universidad Andrés Bello y directora del Núcleo Milenio sobre Crisis Política en América Latina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Partimos diciembre, partimos con el primer lunes de Animales Políticos de este mes a 13 días de la segunda vuelta electoral. Cristóbal Belolio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? Quiero, aparte de saludar, por supuesto, a nuestra audiencia, a los que nos están viendo también por YouTube. Estuvimos el viernes en el Festival CIPER, abriendo básicamente el festival, y tuvimos la posibilidad de hacer Animales Políticos en vivo, sí. ¿Cierto? Con mucha gente que participó, que hizo preguntas. Hay muchas cosas que conversamos el viernes, pero como nuestros auditores no estuvieron todos ahí, obviamente vamos a hacer un recuento de qué fue lo que pasó la semana pasada, tratando de llegar lo más actualizado con información fresca que está llegando también hoy lunes. Hoy estuvo muy entretenido, ¿eh? ¿Querrá nuestro público que hagamos otro Animales Políticos en vivo con convocatoria amplia? ¿Qué dirá nuestra audiencia? Que vayamos a su región, a su ciudad, escríbanos. Por debe. Y para allá vamos. Ya, está bueno. Oye, fue una semana muy marcada por los apoyos en la carrera presidencial, por este festival de apoyos de expresidentes, de familias de expresidentes, de partidos políticos, de dirigentes políticos que de alguna manera se definieron, los que habían quedado en una posición intermedia, por Jara o por Kast, incluido, por cierto, el Partido de la Gente, que tomó su decisión en una votación online ayer. Ya, despachemos los que son más evidentes, los que no probablemente van a generar mucha controversia. Bachelet apoyó a Jara. De hecho, Jara ya se había juntado con Bachelet, si no me equivoco, al día anterior o 2 días después de ganar la primaria. Claro. El tema que queda acá, obviamente, es que Bachelet está llevando una candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, y esto, evidentemente, el hecho de aparecer apoyando a Janet Jara pone una complicación más para lo que podría ser un futuro gobierno de José Antonio Kast en torno a si la va a apoyar o no y con qué énfasis. Claro, o sea, en castellano para Bachelet es puro costo. Es puro costo, sí. Bueno, en general aquellos que están apoyando a Jara, yo creo que lo asumen también como un costo, entendiendo que ella no va a ganar. O sea, bueno, no podemos asegurar, digamos, pero las encuestas dicen que está muy, muy difícil, cuesta arriba, por más que Francisco Vidal insista de que no hay que decirlo, ¿cierto? La verdad es que está muy cuesta arriba. Y por lo tanto yo creo que cualquiera que lo hace a estas alturas lo hace como o por convicción, con cierta valentía, heroísmo, como mártir. O por una cosa, claro, como de deber y de marcar también una posición, de que estás en una posición y que estás claramente en ese lugar. Apareció también la esposa del expresidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, recordando que el expresidente Lagos está retirado de las actividades públicas. Lagos sí había hecho un apoyo a Carolina Toá en la primaria. ¿Te acuerdas que apareció con una bandera? Una bandera, claro. Sí. No apareció en este caso. Ya, pero podría interpretarse que los Lagos claro. están con Jara. Que Lagos. Y por el otro lado, los dos apoyos que sí generaron un poquito más de, no sé si controversia es la palabra, polémica, al menos uno de ellos dos, que es el de Frey. Déjame contextualizarlo un poco, tú después te puedes hacer cargo de la familia Piñera, que de hecho escribiste sobre eso. En el caso de Frey, gran parte del mundo de la centroizquierda que rodea a Frey, estoy pensando en el mundo demócrata cristiano, había simpatizado con Matei en la primera vuelta. Acuérdate que el comando de Matei buscó un apoyo explícito de Frey, que no ocurrió. Por eso ahora es raro que Frey apoye, es cierto, a Kast, a pesar de que tampoco lo dice textualmente, esta idea de que comparten una visión sobre lo que hay que hacer en el país, básicamente da a entender un apoyo. Eso es interesante también porque aquí está siempre la duda de qué tanto es convicción y qué tanto es cálculo, ¿no? Claro. Y uno dice, si no apoyó a Matei, pero sí apoya a Kast, bueno, es porque apoyando a Kast lo que se obtiene, evidentemente, es mucho más que apoyando a una Matei que ya venía muy en baja. Por supuesto. El presidente Frey también, que está activo todavía, tiene sus negocios, tiene sus emprendimientos, de alguna manera también. Es una especie de embajador en China y Oriente, sobre todo. Y estar en buena onda con el poder es recomendable. Pero además, en el caso del presidente Frey, se han hecho 2 análisis. Uno, que electoralmente no afecta en nada el resultado, ¿cierto? No es que mucha gente vaya a decir, uy, Frey apoya a Kast. ¿No crees? ¿No viste conmoción en las calles por el apoyo de Frey a Kast? No vi mucha gente joven de 25, gente joven que votó Parisi diciendo, Frey. Ahí está. No. Estaban esperando, a lo mejor no votaron en primera vuelta por uno porque estaban esperando el pronunciamiento de Frey. No, yo creo que Frey no lleva ni un solo voto, digamos, al molino de Kast, pero lo relevante está en la dimensión simbólica, claro. ¿Cierto? El mundo de la centro-derecha había intentado
durante décadas sumar nombres que estuvieran en la gran familia concertacionista, como alguna vez le llamó Patricio Navia, ¿cierto? Fernando Flores y Jorge Chaucho en el año 2009, con Chile Primero, se plegaron a Piñera. Jaime Rabiné posteriormente fue ministro de Defensa, sí, si no me equivoco, de Piñera. De Piñera, brevemente. Pero nunca un expresidente, ¿cierto? Ahora, lo interesante es que lo que está haciendo Kast al reclutar a Frey, llamémosle así, es reeditar el clivaje, la línea divisoria del 2022, superando la del 88. Claro. ¿Y por qué esto tiene cierta relevancia? Porque el año 88, ¿cierto? Según los sociólogos, en Chile la potencia traumática de la dictadura hizo que todos los previos clivajes con los cuales se estructuraba el sistema de partidos en Chile, el clivaje religioso en el siglo XIX, el clivaje de clase posteriormente, el clivaje campo-ciudad, ¿cierto? Con el cual debutó, de hecho, la DC. Los 3 tercios, ¿no? Claro, quedaron subsumidos, que claro, a lo que llegamos en el año 70, claro, quedaran subsumidos, absorbidos, ¿cierto?, por la potencia de la experiencia autoritaria, y de alguna manera lo relevante a fines de los 80 era contestar a la pregunta: ¿quieres a Pinochet o no? Y para millones de personas fue su primera experiencia de ir a votar, además. Lo que además, claro, parte de la literatura señala que es muy importante porque fideliza esa primera votación. Cuando tiene esa intensidad, tiende a fidelizar en los años impresionables que le llaman. Entonces, todas estas otras divisiones, ¿cierto?, la de clase, la religiosa, la campo-ciudad, centro-periferia en otras partes del mundo, habrían quedado subsumidas por la gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué hiciste? ¿Qué votaste? ¿Dónde estuviste el 5 de octubre del 88? Tan importante que ha sido una pregunta por décadas. O sea, alguna vez, por ejemplo, Joaquín Lavín tuvo que decir, buscando romper esa barrera, es que, claro, si pudiera votar ahora de nuevo, votaría por el no. Correcto. O Harold May Nichols en esta última elección. Exacto. Que además se dio 1000 vueltas para terminar reconociendo que había votado por el sí, pero le daba vergüenza decirlo. Entonces por eso decía lo otro. Porque haber estado en el bando del sí se constituyó en una especie de impedimento, de hándicap en contra. Y de hecho, el único de derecha que llegó al poder en todo este tiempo fue uno que votó por el no. Fue el de derecha que había votado así, no. Así de explícito. Pero claro, o sea, hasta hoy no ha habido un presidente de Chile que haya votado no, o que haya votado sí en el plebiscito. Tal cual. Hoy, bueno, probablemente eso sea, se está apuntando a romperse. Kast apareció en la franja del sí, por lo tanto, claro, aquí ya no hay misterio al respecto. Claro. Y lo interesante es que el 2022 es la siguiente oportunidad en la cual, nuevamente a través de un plebiscito, votan todos los chilenos en edad de votar, ¿cierto? Y por lo tanto, para muchos millones de personas también es su primera experiencia votando. Correcto, ¿cierto? O sea, las similitudes son evidentes. El año 88 se inscribió a votar todo el mundo. En ese entonces, acuérdate que había inscripción voluntaria y voto obligatorio, pero después la gente dejó de inscribirse, especialmente los jóvenes en sectores populares, y el padrón quedó, como se dice, anclado afectivamente al 88. La gracia del 2022 es que con inscripción automática y voto obligatorio hizo que millones de chilenos que nunca habían votado, y creo que más de la mitad, que no había votado ni siquiera el 88, participar en este primer momento. Y de nuevo, como tú dices, Cristóbal, una votación de alto poder simbólico, porque de nuevo era un plebiscito. Totalmente, de alto poder. Emociones polarizadas. Y no irrelevante, sino claro, que muy relevante, ¿cierto? Se separaron WhatsApp familiares, de pega, hacia el apruebo y rechazo. Entonces, la pregunta relevante ahora es: ¿qué hiciste el 4 de octubre del 2022? Perdón, el 4 de septiembre del 2022. Entonces, ¿por qué vuelvo? ¿Por qué hago esta reflexión a propósito de Frey? Porque Frey estuvo por el rechazo. Estuvo por el no, en el clivaje del 88 está en ese bando, pero en el clivaje del 2022 está en el lado del rechazo. Entonces lo que está tratando de hacer Kast es rearticular, ¿cierto?, el clivaje del 2022, cosa que a la derecha también le parece muy atractiva, porque si esto llegara a ser correcto, si los análisis de que el 2022 generó una nueva división en la cual estructuralmente siempre va a favorecer a la derecha, significa que quizás no van a ser solo 4 años, sino que más. Y hoy, lunes, marca un nuevo hito al respecto, de nuevo en el ámbito simbólico, no estamos hablando del ámbito electoral acá, al lograr que parte importante de la dirigencia de Demócratas, partido escindido por la derecha de la democracia cristiana, Sí. precisamente por los grupos que el 2022 deciden ir por el rechazo, se salen de la Jimena DC. Rincón. Claro. Este grupo liderado por Jimena Rincón de alguna manera, se salen, y ellos han tenido un lento tránsito, que primero fue el rechazo, y decían, somos centro-izquierda por el rechazo. Sí, de acuerdo. Luego entran en coalición electoral con Chile Vamos. Van en coalición electoral con Chile Vamos. De hecho, Jimena Rincón trata de levantar una candidatura presidencial a una primaria con Evelyn Matei, fracasa, no tiene las firmas. Van a esta elección, les va muy mal, el partido de hecho va a desaparecer, y ahora entregan, no como partido propiamente, porque no estaba Matías Walker hoy día, pero sí está Jimena Rincón, sí está Carlos Maldonado, entregan su respaldo a José Antonio Braz. El más importante no estaba, que el que sigue en el Senado.
el único que sigue en el Senado. Claro. Que es muy relevante porque su voto en el Senado Vale. va a ser dirimente, va a ser muy, muy importante. Ya, Entonces, pero Demócratas quedó un poco upside con Frey, tampoco podía hacer otra cosa. ¿un poco? O sea, y también yo creo que quieren estar cerca del poder. O sea, también es lo que queda, ¿no? Porque es un grupo que no tiene, excepto, claro, Matías Walker tiene un cupo en el Senado, pero no tiene ningún vínculo de poder real, no tiene poder electoral, no tiene ya poder legislativo, porque Jimena Rincón tampoco pudo seguir en el Senado, porque se entendió que una nueva reelección era inconstitucional. Y claro, con esto es muy probable. ¿Te acuerdas lo que hablábamos con Patricio Busayán, que decía Kass va a hacer gestos tipo Jaime Guzmán el año 90 hacia que muestren esa apertura? Bueno, aquí hay un gesto que es súper obvio, po. Le das un ministerio a Jimena Rincón, por ejemplo. Claro. Desde bajo costo, digamos. No al Ministerio del Interior, probablemente, ¿no? Pero Agricultura. en el Ministerio hay harto. Maul. No sé, estoy pensando. La gobernación. No. Pero digo, Sí. hay también algo que te permite hacer un gesto para decir, miren, este gobierno incluye incluso gente que estuvo en la concertación. Claro, porque esto no se trata de izquierda y derecha, como dijeron hoy día justamente, sino de superar la grave crisis que vive Chile. O sea, todo rotulado en torno a esta idea del gobierno de emergencia, todo recaratulado en torno a este gobierno de emergencia. Y esa, digamos, asunto discursivo simbólico te lo permite también estos apoyos que recolecta por fuera de lo que podríamos llamar la derecha tradicional. Ya. Y la familia Piñera también apoyó a Kast. ¿A ti te pareció que esto era sorpresivo? No me sorprende el hecho, evidentemente en una dicotomía Kast-Jara iban a apoyar a Kast. Me parece que sí la forma, el gesto en que se hace, sí es llamativo, porque había muchas formas de hacer ese apoyo, podría haber sido desde una declaración pública, pero abren la casa del presidente Piñera, ¿no? Lo reciben en la casa del presidente Piñera ambas familias, va Kast junto a Pía Adriasola, recorren el lugar, tienen una conversación, comen kuchen con café helado, o sea, hay gestos de amistad, digamos, que van más allá de una cosa formal de decir entre Jara y Kast, obviamente vamos a apoyar a Kast, que es de nuestro sector. Hay algo un poco más allá. Y a mí me parece muy simbólico por lo que significa en la batalla, y lo vamos a hablar probablemente luego con nuestra invitada, en lo que significa en el gran conflicto de las derechas en Chile. O sea, por 35 años aquí hemos tenido una batalla que por momentos ha sido una guerra civil sin cuartel por la hegemonía de la derecha, entre una derecha más bien heredera de Jaime Guzmán, pinochetista, o al menos ciertamente nostálgica o reivindicadora de partes del legado de Pinochet, conservadora en temas de libertades individuales, con una visión más autoritaria del Estado, versus la derecha liberal que comandó Sebastián Piñera, y que era una derecha mucho más moderna, que claramente quería sacudirse de cualquier lazo con el pinochetismo, lo recordábamos, el propio Piñera votó que no, venía de allí. Promovió reformas constitucionales en su momento, ¿cierto? ¿Te acuerdas? En la época que lo lideraba Laman, ¿cierto? Claro, para acabar con los enclaves autoritarios, con la gran resistencia de esta otra derecha. Correcto, y después mostró también cierta apertura en los llamados temas valóricos, ¿cierto? Piñera, de hecho, promovió el acuerdo de unión en pareja, si no me equivoco, la ley de matrimonio igualitario. Claro, lo termina firmando él, de hecho, en su gobierno. La ley Zamudio, claro. La ley de identidad de género, o sea, hay una serie de cuestiones que para la derecha más conservadora, ¿cierto?, eran retrocesos. Desde la perspectiva de la derecha piñerista se vería como avance civilizatorio. Claro, y lo interesante es que esa derecha conservadora o más autoritaria se suma, de alguna manera es subsumida, es absorbida por el piñerismo, Sí. A tal nivel que la UDI, cuando Piñera va a la reelección el año 2017, la UDI lo proclama como su candidato a las primarias. La UDI no lleva candidato a las primarias. Correcto. Piñera es su candidato a las primarias. Cosa que le enoja mucho a Kast. Cosa que le enoja mucho a Kast. Y ahí es donde Kast dice, no, yo voy a combatir esta hegemonía de la derecha pinochetista y voy a hacer mi propio camino, y comienza una insurgencia. La hegemonía piñerista. Piñerista, perdón. Sí. Y comienza entonces esta insurgencia, que al principio era muy pequeña, pero que bueno, termina con este hecho que a mí me parece muy simbólico de ello. Es el cambio del bastón de mando desde la hegemonía de la derecha por el piñerismo, que fue muy clara por al menos una década, yo diría desde el 2009 cuando gana la elección hasta el estallido al menos. Yo diría desde el 2005, yo diría desde que claro. Piñera en ese mayo del 2005 irrumpe en el Consejo General de RN y se le mete por los palos a Lavín, ganándole la primaria de las derechas del 2005. Le gana la primera vuelta. Yo creo que de ahí en adelante, del 2005 en adelante, ya Piñera ejerce un liderazgo inapelable, y de hecho el 2009 también la UDI termina por... como ya al 2007 ya estaba prestando su equipo para los grupos Tantauco, claro. Los grupos bicentenarios creo que se llaman, los de libertad y desarrollo, se pasan a los de Piñera. O sea, yo creo que ya desde el 2005 en adelante Piñera ejerce como el primus inter pares, y ya hacia el final como el líder hegemónico, rutilante y excluyente del sector. Y lo que pasa ahora es que todo ese sector
prácticamente desaparece políticamente. Aquí no hubo ninguna negociación. No, ¿te acuerdas del año 2021, por ejemplo, el propio Sebastián Sichel, peso a lo mal que había salido de la campaña, hace exigencias, pide una especie de estatuto de garantías a Kast. Kast cambia su programa de primera a segunda vuelta para sacar los temas que tenían que ver básicamente con los derechos de las mujeres, la eliminación del Ministerio de la Mujer. O sea, hay una especie de estatuto de garantías que le pide la derecha liberal a Kast para decir, te vamos a apoyar en segunda vuelta porque, bueno, es lo que toca, pero ojo, no eres tú aquí el líder del sector. Eso esta vez es completamente distinto. No. Kast es el jefe indiscutido del sector, no hay oposición, no hay resistencia, no hay una derecha liberal que al menos hoy día pueda levantar cabeza. De hecho, la sobrevivencia misma de Chile Vamos parece estar en duda, por decirlo menos. Sí, bueno, el escenario para esa derecha es desolador, ¿cierto? Ahora, muchos con la tentación de abrazar el proyecto castista, porque ahí está el centro de gravedad. Ahí está la atracción hoy día, ¿cierto? Lo que yo creo que es riesgoso justamente porque si Kast está donde está es porque fue consistente. El problema de estar permanentemente tratando de ir donde llega el viento, ¿cierto? A veces después se castiga porque la gente prefiere el original y no el que se está permanentemente moviendo para tratar de agradar. Pero bueno, ese tendrá que resolverlo Chile Vamos, ¿cierto? Pero como tú dices... Pero es interesante también la configuración del probable próximo gobierno. Uno dice, no va a haber aquí una negociación, digamos, entre sectores, sino que básicamente hoy día la pelota la tiene en su poder Kast para definir qué orientación quiere darle al gobierno, quién quiere poner en los principales cargos. O sea, tiene un poder bastante omnímodo hoy día José Antonio Kast. Sí, lo que llega a ser un poquito irónico porque, o sea, esto no habría ocurrido si Piñera estuviera vivo. O sea, probablemente muchas de las cosas que están ocurriendo, no sé si habrían ocurrido de la misma forma, digamos. ¿Quién sabe, no? Pero Piñera, recuerda que su testamento político... No, quizás decir que no hubiera ocurrido si Piñera estuviera vivo... Probablemente Piñera habría sido candidato y no Matei, no sé qué cosa habrían ocurrido. Es posible, y no sabríamos si hubiera ganado o perdido. Pero Piñera, lo último que dijo antes de fallecer trágicamente, ¿cierto?, en el accidente en el lago Ranco, ¿cierto? Mandó un recado bien claro a Chile Vamos respecto de la performance de las derechas en el Consejo Constitucional, en la segunda convención, ¿cierto? Diciendo que Republicanos había dado una serie de gustitos, ¿cierto? Que esa forma intransigente de hacer política no es la que había hecho grande a Chile Vamos, a la centroderecha en Chile, y yo creo que manda un mensaje justamente para diferenciarse de ese mundo. Y él en varias ocasiones dijo, José Antonio Kast no es lo que requiere Chile, entonces por eso es interesante justamente que el piñerismo de alguna manera colapsa política y anímicamente en esta pasada. Claro. Un par de cosas más interesantes. Vino la decisión del Partido de la Gente, ¿no? Que hizo un plebiscito online y, como era esperable, de acuerdo a lo que habían también planteado sus líderes, por amplia mayoría, 78% dijo que van a votar nulo o blanco, que no endosan a ninguno de los candidatos. Esto lo había de alguna manera prefigurado Pamela Giles dándole un contenido, que es un poco... Es como poner a Parisi en la papeleta en la segunda vuelta, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué va a hacer el Partido de la Gente ahora? ¿Qué va a hacer Parisi? ¿Qué va a hacer Giles? Pensando que probablemente los blancos y nulos sean una cantidad importante, no solo por lo que haga el electorado del PDG, sino porque en general puede ocurrir eso, ese porcentaje se lo van a atribuir. Entonces, si los votos y nulos son 20% o más del 20% que obtuvo París en primera vuelta, va a ser para ellos también una manera de decir, ven, aquí... Sí. Ganan por anga o por manga. Por anga o por manga. Entonces... a pesar de que no tienen absolutamente ninguna capacidad de controlar a la gente que votó París. Lo habíamos dicho, ¿no? Era bastante irrelevante en términos, de nuevo, del resultado electoral, la decisión que se tomara ahí. Sí, pero probablemente mejor desde el punto de vista también de interpretar a posteriori ese resultado que haberse ido por uno de los dos candidatos, ¿cierto? Por Jara no se iban a ir, no había ninguna posibilidad. Si hubieran ido por Kast, tampoco hubiera finalmente resultado para el propósito que ellos tienen, que es de configurar una identidad distintiva, por lo menos al comienzo del gobierno de Kast. Sí. Lo último, las encuestas, básicamente dicen que la cosa sigue exactamente igual. Las encuestas, cuando se llevan a base 100, se mueven en torno al 60-40. Andan por ahí, algunas más cerca del 62-38 del plebiscito del 2022, otras más cerca del 58-42. Se ha planteado desde el lado de Jara, más bien informalmente, que una meta realista para ellos es tratar de sacar la votación de Guillé contra Piñera, que ha sido la peor segunda vuelta de la izquierda, 55-45 más o menos. Que eso podría ser una meta más o menos realista de alcanzar, pero hasta ahora todo se mantiene básicamente igual como estaba en la noche del domingo, donde uno decía, mirando los números, hacer un cálculo rápido, 60-40, más o menos por ahí. Bueno, y a pesar de que no hay mucha incertidumbre, por lo menos en el resultado, esta discusión entre las derechas, no solamente lo que está pasando desde el punto de vista electoral, sino
¿Cuál es la profundidad de los cambios que estamos viendo? ¿Es una ligera brisa o esto dice relación con cuestiones más estructurales? Tenemos una invitada de lujo para conversar sobre eso. Vamos a ello. Podría Ser Tú es una iniciativa conjunta de Abofem y el estudio jurídico AML, Defensa de Mujeres, que cuenta historias de mujeres que han sufrido injusticia, inequidad, violencia y también que han puesto en riesgo su salud y su dignidad porque las 3 causales que contempla la legislación para permitir el aborto no son suficientes. Son casos que podría ser tú, podría ser tu pareja, una amiga, una hermana, una hija. Son casos que revisamos aquí ahora a través de una recreación de un hecho real ocurrido a una persona, a una mujer, aquí en Chile. ¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? ¿Y te imaginas que no puedes comenzar con tu tratamiento por el hecho de estar embarazada? Yo siempre quise ser mamá. Por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y sobre todo miles de noches en vela. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar. Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Estamos de regreso en Animales Políticos como todos los lunes ya en el mes de diciembre, a pocos días prácticamente de la segunda vuelta, y vamos a conversar hoy con Stephanie Alenda. Stephanie es socióloga, trabaja de hace muchos años en la Universidad Nacional Andrés Bello, creo que se llama Universidad Nacional Andrés Bello, UNAP, francesa de origen, pero también con varios años en Chile y especialista en ¿cómo se podría decir? Sacarle la radiografía, es decir, a la derecha chilena. Un gusto, Stephanie, que estés con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ambos. Hola, bienvenida. Stephanie, partamos hablando de lo que decíamos antes sobre esta caracterización de la derecha o de las derechas en Chile. ¿Cómo harías esa radiografía de qué es este grupo que está viviendo su mejor momento electoral y político probablemente desde el fin de la dictadura? Bueno, lo que podemos decir actualmente es que esto estuvo evolucionando, como muy bien comentaban inicialmente, ¿no? Como que la derecha más liberal se perdió terreno, lo que estamos viendo con esta pugna hegemónica que Republicanos ganó, y esto implicó también que desapareciera la expresión de lo que fue en algún momento esa derecha liberal encarnada en Sebastián Piñera. Por supuesto que, como tú bien decías, probablemente si Sebastián Piñera siguiera vivo, esa derecha liberal estaría más perfilada, sin lugar a dudas. Actualmente lo que vemos es una derecha más radical que hegemonizó derechamente el sector, tanto lo que muestran los resultados parlamentarios, están muy, muy claros, los 31 diputados que logró conseguir republicanos, y el hecho de que hubo una merma, obviamente, en los propios, el elenco parlamentario de la derecha tradicional. Y ahora, actualmente, la derecha chilena está, digamos, hegemonizada por el Partido Republicano, principalmente, lo que implica lo que vamos a ver después de la segunda vuelta, digamos, ¿no? Como esto se va a ir armando, van a tener de todas maneras que de alguna manera gobernar juntos, no sabemos muy bien bajo qué formato, pero sin duda que Kast necesita a Chile Vamos. Sin embargo, hay un cambio respecto a lo que nosotros observamos desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? En que había más bien este intento que mencionaron de refundar de alguna manera un proyecto de derecha más liberal en torno a la figura de Piñera, que el político de su sector que había votado por el no,
y con un simbolismo y medidas muy concretas durante su gobierno, ¿no? Tanto en lo valórico, acuerdo de vida en pareja, como también este sello post-pinochetista que quiso dar a su primer gobierno, que fue muy importante y que generó también pugnas al interior de su sector, ¿no? Un sector, una línea mucho más dura que reaccionó ante el cierre del penal de Punta Peuco y digamos que Piñera siempre mantuvo una línea. Recordemos también al momento de la conmemoración de los 50 años del golpe, eso no lo mencionaron anteriormente, que Piñera firmó la declaración de Gabriel Boric, ¿no? Y esto ahí se desmarcó de su sector en ese sentido. Por lo tanto, había una línea muy fuerte que también fue bastante encarnada por Evópoli, ¿no? Y que observamos actualmente, que Evópoli no sabemos muy bien qué va a pasar con el partido. Están tratando de luchar por su sobrevivencia sin ninguna seguridad de que eso terminara resultando. Ya, uno se pregunta si mira esto en perspectiva, ¿cierto? En los últimos 15 años, ¿qué diablos ocurrió aquí? ¿Cierto? Porque los estudios que tú hiciste antes del estallido mostraban justamente no voy a decir el crecimiento, pero lo que tú hacías originalmente, si bien cito tu trabajo, es que tratabas de perfilar si es que acaso las bases dirigenciales, ¿cierto? Los cuadros de Evópoli eran parecidos o distintos desde el punto de vista doctrinario, en materias políticas, económicas, morales, ¿cierto? A las bases dirigenciales de los cuadros de la UDI y RN, ¿cierto? Y si no me equivoco, lo que tus conclusiones arrojaban era que efectivamente era plausible decir, porque hay gente que decía, no, Evópoli no es liberal en verdad, pero en ese contexto era plausible decir que los cuadros de Evópoli eran más liberales que los cuadros tradicionales de RN y la UDI, porque, no sé, pues decían que estaban a favor del matrimonio igualitario, la adopción homoparental, separación Estado-Iglesia, incluso la ley de identidad de género que empujaron. Exactamente. Entonces, ¿por qué me parece que es interesante hacer esta distinción? Porque una cosa es la agencia, ¿cierto? La importancia de los líderes empujando ciertas agencias. Piñera, ¿cierto? Pero también a veces en la sociedad se producen cambios como más estructurales, ¿cierto? Más tectónicos, más desde abajo. Y la impresión que yo tenía, probablemente porque formo parte de esa generación hasta cierto punto, es que los hijos de los pinochetistas, los hijos de los que participaron en los 17 años de régimen militar, dictadura, tenían un Chile distinto bajo la piel. Adquirieron conciencia política en democracia, se vinculaban con la diversidad de proyectos de vida de forma distinta y por lo tanto eran más liberales casi por osmosis. O sea, tenían un ADN más liberal que sus papás porque les tocó socializarse en el Chile de los 90, de los 2000, y por lo tanto eran menos autoritarios que los viejos, eran menos cartuchos, menos conservadores que los viejos, aunque en materia económica fueran igual de libre mercadistas. Esa es la impresión que me daba a mí cuando yo veía como la gente que estaba armando Evópoli, que de hecho son hijos políticos de Piñera, nacen en el primer gobierno totalmente. de Piñera. Entonces, ¿qué pasó? Que parece que la cuestión iba para allá, iba para Felipe Cast. Y años después nos encontramos hoy día, o sea, si yo hubiera visto este episodio hace 15 años, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? Porque parece que todo era crónica de un éxito anunciado. Parecía que los hijos de la generación de Pinochet iban a ser más liberales que los papás. Había, por lo tanto, un espacio más allá de las críticas a cómo se implementó, muy boutique, muy de elite, ya, esos son otro tipo de críticas que podemos considerar, pero ¿qué pasó que parece que el elástico terminó rebotando y favoreciendo a José Antonio Kast? No necesariamente el proceso al proyecto. Por eso me refiero, más allá del rol de Piñera como agente de este proceso, ¿qué pasó estructuralmente, crees tú? A ver, es una pregunta que es compleja, pero creo que esta secularización que conoció la sociedad chilena, por supuesto que afectó también a los votantes y los dirigentes o cuadros de la derecha tradicional. Lo que explica también que esta nueva generación, como tú bien dices, aparecía mucho más secular, atea, a favor de grandes reformas en el ámbito moral, etc. Y esto es lo que nosotros observamos en el caso
de Evópoli. Pero esto, a su vez, permeó la derecha tradicional en la UDI. Si uno, bueno, nosotros estamos, tenemos una encuesta en curso, una segunda etapa de encuesta, estamos replicando la que hicimos hace unos 10 años a los cuadros dirigenciales, esta vez incluyendo a republicanos, y uno ve, por ejemplo, que la mayoría de la UDI, RN y Evópoli apoya la ley de aborto en 3 causales. Es decir, que hay una derecha tradicional mucho menos conservadora, independientemente, bueno, habría que hacer un cruce más fino por edad, etcétera, ¿no? Pero no es solamente Evópoli que tiene esas posiciones. Obviamente, Evópoli las sigue teniendo actualmente a nivel de sus bases, digamos, cuadros dirigenciales, mucho más que la UDI o más que la UDI y Renovación Nacional. Es como su sello, digamos, ¿no? Pero esto igual se movió de alguna parte. Lo que sucede es que ante esa apertura hacia posiciones mucho más liberales en lo valórico, hubo un backlash, hubo una reacción, digamos, ¿no? Una reacción de una derecha más dura que quiso dar inicialmente la batalla cultural, porque yo creo que el primer motor de republicanos es dar la batalla cultural. Es lo que observamos en 2021. El cast de 2021 no es el cast de esta elección. Y luego, ¿por qué resulta? Porque se van agregando otros temas que hacen mucho más sentido a la sociedad. Si uno ve, por ejemplo, hay un estudio del CEP que salió en 2024 sobre el apoyo de los chilenos, bueno, tal vez hubo un estudio posterior, de hecho, a la ley de aborto en 3 causales. Es algo que está absolutamente, anclado entre los chilenos, algo que sería sentado, ¿no? Que no se podría revertir, al igual que en la derecha tradicional. Los únicos en la encuesta que estamos haciendo, que una vez más los resultados finales serán a fines de enero, los únicos que están en contra son los cuadros dirigenciales de republicanos. Ya, entonces para terminar yo... ¿Se entendió el punto, cierto? Entonces para tratar de refrasear esta cuestión. Entonces, así como tú encontraste hace 10 años atrás que los cuadros de Evópoli eran efectivamente más liberales, pongámosle esa palabra porque se entiende fácil, ¿cierto? Que los cuadros de la UDI-RN, lo que tú estás encontrando ahora... Es que lo siguen siendo, para empezar. Es que lo siguen siendo, pero que la aparición de republicanos habla de cuadros efectivamente más conservadores que todos los otros. Tal cual. Tal cual. ¿Y por qué funciona? No porque Chile se puso ultraconservador en lo valórico. Funciona porque hay otros temas que sí hacen sentido a los chilenos, que son los temas de seguridad, migración, etc. Y eso es lo interesante, porque José Antonio Kast logró que esta campaña precisamente no se tratara de esos temas. Y fue muy, muy disciplinado, digamos, en sacar esos temas de la discusión, sabiendo que no eran los temas que le beneficiaban a él y no eran los temas que lo ponían en una solución mayoritaria. Entonces, lo que logra Kast, y no es porque él lo haya diseñado simplemente, sino porque hay un ambiente de opinión pública que hoy día se preocupa de otros asuntos, es decir, esta campaña se va a tratar de seguridad, se va a tratar de inmigración y posicionarse como el liderazgo más adecuado para solucionar esos temas. Exacto. Más allá de esta discusión sobre quién es más liberal o menos liberal. Exacto. ¿Hay diferencia ahí entre los cuadros republicanos y los cuadros de Chile Vamos en, por ejemplo, los temas fundamentales de esta campaña? Delincuencia, inmigración, uso de fuerzas militares, digamos, en el resguardo del orden público, garantías de derechos individuales, utilización de los estados de excepción constitucional. A ver, nosotros hicimos preguntas que no apuntaban tan específicamente a lo que planteas, pero lo que uno puede ver es que en materias de orden y seguridad hay bastante convergencia. Y yo creo que por eso que puede irle bien a un gobierno de José Antonio Kast, en la medida en que cualquier proyecto que se vaya mandando sobre estos temas va a tener amplio respaldo, incluso del partido de la gente, digamos, ¿no? O sea, mano dura es compartida. Mano dura están absolutamente de acuerdo. Ahora, la pregunta es la bajada de esto. Si uno compara los programas, uno ve igual matices, ¿no? El programa de Evelyn Matei es un poco más institucional, fortalece la capacidad del Estado. El programa de José Antonio Kast es un poco más radical al respecto, y el de Johannes Kaiser más aún, ¿no? El lado soberanista. Y de todas maneras, lo que estamos viendo es un Estado que está como consolidando, reforzando sus funciones regalianas, pero centradas en
defensa, autoridad, etcétera. Eso es lo que se ve en estos programas, que no son planteamientos iliberales, ¿eh? No, sin embargo, que muestran una derecha mucho más dura y dispuesta efectivamente a ciertas medidas excepcionales como para tener resultados efectivos. ¿Y en economía? En economía hay algo interesante, hay mucha convergencia también, por eso que creo que no va a haber mucho, efectivamente, lo que uno vio también es que hay un equipo económico, están ahí compartiendo staff, digamos, ¿no? Lo que se ve es que estamos volviendo al Estado subsidiario. Como que es un regreso al Estado, digamos, al fundamento del gremialismo de los 90, digamos, ¿no? Con obviamente un planteamiento fuerte sobre la focalización del gasto público. Nosotros en la encuesta anterior habíamos hecho una codificación que permitía identificar más o menos más de 50% de subsidiarios dentro de los cuadros dirigenciales de la derecha, que eran los que defendía un Estado bastante, digamos, que focaliza el gasto social, no diría mínimo, ¿no? Sí, no, claro. Actualmente lo que tenemos es eso, ¿no? Es algo que vuelve a este tipo de planteamiento y que por lo tanto va un poco en contra de ciertas reformas, obviamente la PGU, la reforma a la PGU, que tiene una dosis de solidaridad. La nueva PGU obviamente mantiene la capitalización individual, no hay duda, etc. Sin embargo, hay un aumento de las pensiones, hay un rol del Estado que aumenta. Esto no es la tónica actualmente. Recordando que el Partido Republicano estuvo en contra de la reforma previsional, que fue consensuada por el oficialismo y Chile Vamos, y Republicano estuvo totalmente en contra. Kast dice: voy a hacer un gobierno de emergencia y no voy a dar la batalla cultural. Una vez que se establece esta coalición más institucional con los partidos de Chile Vamos, con mayor razón tiene que concentrarse en economía y orden público, porque ahí están las cuestiones que unen, claro, en vez de no solamente alienar a otros chilenos, digamos, sino que incluso hacer una cuña en su propia coalición. Es decir, parece que en el interés de todos está dejar de lado esas cuestiones del ombligo para abajo, de moral sexual, y entonces en el interés de todos es hacer un paréntesis y dejar esa cuestión fuera. Sí, es lo más probable. Bueno, ahora me podrían decir cuál va a ser el peso de Evópolis, eso es una buena pregunta. Claro, pero en general tú dijiste algo que es interesante, que esas ideas un poquito más liberales habían permeado también en la derecha tradicional. Sí, total. Perdón, solo dos puntos ahí de precaución. Uno, sí es cierto que va a haber probablemente una presión desde los cuadros dirigenciales de base de republicanos que sí creen que esa batalla cultural de alguna manera hay que darla. O sea, y ahí es donde hemos hablado muchas veces, claro, tal vez no se va a enviar un proyecto de ley para eliminar el aborto en 3 causales, pero ¿qué decisión va a tomar el Ceremi de Salud de Aysén o el Ceremi de Educación de no sé dónde sobre los libros en los colegios? Bueno, ahí puede haber cierto margen, ¿no? Sí. Y lo otro que estamos dejando fuera... Te compráis un pequeño conflicto. Sí, claro. Cada vez que lo hagas, te vas a comprar un pequeño conflicto. Y lo otro que estamos dejando fuera es a los libertarios, que no sabemos qué rol van a tener, no sabemos si van a estar más dentro o más fuera. Y que están en la batalla cultural. Van a tener son los únicos que están en la batalla cultural. Y probablemente si ellos quieren diferenciarse, van a ser muy fuertes en empezar a decir desde el principio: nosotros, a diferencia de este gobierno medio amarillento, sí estamos dando la batalla cultural. Salgámonos de Escazú mañana. Y tienen votos y tienen una bancada. O sea, hay también un elemento de presión que puede ser interesante. No sé. No menor, por eso que no va a ser para nada simple. Ya, como decía Longueira hace unos días, ya fue difícil para que Chile Vamos encuentre una institucionalidad para lograr funcionar, y no había tantas diferencias en el fondo como en esta mayoría subsidiaria. Había otra minoría importante que era más solidaria, más pro Estado, que estaba más radicada en Renovación Nacional. De hecho, el hecho de apoyar también esa reforma a la PGU proviene también de la propia la posición de Galilea. Tuvo un rol fundamental, y también en la UDI, el senador Coloma, etcétera, ¿no? Y también en Evópolis. Por lo tanto, ahí lo que no sabemos muy bien es cómo Kast principalmente va a poder gestionar toda esta diversidad, evitando los potenciales conflictos que puedan aparecer. Obviamente, en 4 años hay suficientes tareas como para estar ocupados en orden, seguridad, inmigración, etcétera, y hacer ese gobierno de emergencia que vaya en ese sentido. Y hay también otro tema que es importante, es ver cómo Chile Vamos puede
volverse a constituir como un contrapoder, digamos, ¿no? O como que si esto... si hay, alguien empuja o vuelve al tema de la batalla cultural, que haya una coalición, unos partidos de derecha tradicional que alcen la voz de alguna manera. Eso no sabemos cómo va a ser. Sí, y otro factor, solo para cerrar ese punto, también una cosa es lo que los gobiernos diseñan y otra cosa es lo que ocurre en la realidad en 4 años. O sea, el mejor ejemplo que tenemos es este gobierno, ¿no? Que diseñó toda una idea sobre lo que pensaba que iba a hacer y de pronto se encontró con que le cayó encima un plebiscito, una crisis migratoria, una crisis de delincuencia, la inflación y terminó haciendo un gobierno que no tiene absolutamente nada que ver ni en los temas, ni en los énfasis, ni en sus convicciones con lo que ellos ni en el lenguaje esperaban, en nada. Entonces también una cosa es el diseño que puede hacer el gobierno, donde evidentemente va a tratar de centrar la discusión en estos temas, pero en 4 años pasan un montón de cosas, sí, ¿no? Y ahí, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en ámbitos que vienen desde el ámbito internacional, que está movidísimo hoy día, hasta lo que puede pasar en la economía, hasta lo que puede pasar en materias sociales, de educación, de salud, hasta en desastres naturales. O sea, también es muy importante ver qué cuadros van a estar ahí. Sí. ¿Cómo van a poder ir reaccionando en la práctica a 4 años que son impredecibles? Sí, no, totalmente. Hay que ver primero cómo va a ser el gobierno, quiénes van a estar en los puestos claves, ¿no? Seguridad, interior, Hacienda, hay que ver eso. Y cómo se va dando la construcción también de si es realmente una coalición de gobierno lo que se va armando, con una repartición de ministerios, si hay una coordinación solamente. Se vio que Arturo Esquella está muy trabajando en eso. Muy trabajando en eso. Por lo tanto, uno esperaría esto, y yo creo que tendrían más bien que reforzar estos mecanismos de coordinación, porque la diversidad es mucho mayor, considerando también nacional libertarios, que lo que teníamos en Chile Vamos. Sí, estaba pensando, estoy seguro que lo leí hace un tiempo atrás, de cómo Marine Le Pen en Francia, un caso que tú además conoces bien, al principio era una alternativa percibida como muy radical. Su tema era claramente no a la integración europea, no a la inmigración, ¿cierto? Muy nacionalista, pero también, entiendo yo, corrígeme si me equivoco, al principio, quizás por la influencia de su padre, ¿cierto? Tenía visiones también más restrictivas, más conservadoras en temas de libertades individuales, que fue abandonando, quizás también para hacerse más competitiva, y de repente apareció una Le Pen que era, no sé, gay friendly. O sea, que decía, bueno, en la medida que tú seas nacionalista, perfectamente puedes ser gay, nacionalista y votar por Le Pen. No voy a ser yo una amenaza, digamos, a los derechos LGBT. Porque la batalla ya no la voy a dar. O sea, la minoría que es percibida como una amenaza ya no es la minoría sexual, sino que es la minoría religiosa o étnica. Correcto. O sea, los inmigrantes y los musulmanes, básicamente. O sea, ahí está la amenaza, y además que es una amenaza que en muchos países europeos ocurre, que la forma que tú tienes de justificar el acercamiento a esos grupos es decir que la amenaza, en este caso el Islam, ¿cierto?, es una amenaza existencial a esas formas de vida. Entonces, el secularismo ha sido una especie de punto de encuentro de derechas radicales, pero que también apelan a ciertos grupos liberales que les dicen, bueno, en esto estamos más o menos de acuerdo. No queremos que la gente ande con burka en la calle. Claro, Meloni, de hecho. Meloni cuando dice, bueno, vamos a reivindicar el derecho de los italianos a ir a un colegio público con crucifijo, ella dice, esto no solamente se lo estoy diciendo a los católicos que votan por mí, más conservadores, más de derecha, sino que, ojo, esto también se lo estoy diciendo a los liberales seculares, más centristas o más progresistas, en el sentido de que el crucifijo ya ahora es un artefacto cultural que nos identifica como europeos versus la amenaza, ¿cierto?, islámica. No sé qué paralelo, porque nada de lo que está ocurriendo aquí es tan nuevo, ¿cierto? Todo esto tiene cierta... Entonces, tú que has mirado también como otras derechas en el mundo, también llamadas derechas populistas radicales, estratégicamente se van acercando al poder. ¿Has visto que también han moderado ciertas posiciones, ya sea por convicción o por táctica, ¿cierto? Cuando uno empieza a acercarse al poder, tiene que empezar a ampliar la convocatoria y por lo tanto disminuir quizás la intensidad en algunas posiciones. A ver, lo que se observa en el caso europeo, efectivamente, es una normalización, vale decir, una validación cada vez más importante que permite que también estos partidos lleguen al poder de las derechas más radicales. Esto se observa en el caso de Francia, por supuesto, pero con el tema del cordón sanitario que está muy presente y que hace que las élites se van organizando para
como hacer un cerco en contra de la derecha radical. Esa normalización, en el fondo, depende también mucho de la opinión pública, también, de las élites por un lado y de la opinión pública. Las élites tienden a adoptar ante los problemas sociales graves que tenemos, lo pasa lo mismo en Chile, ideas de la derecha radical, por ejemplo, en términos migratorios, de inmigración o en términos de seguridad. Pensemos, por ejemplo, en Dinamarca, que tiene un gobierno socialdemócrata y que es uno de los países europeos con una política migratoria más dura, siendo socialdemócratas el gobierno de Dinamarca. Lo mismo Meloni. Por lo tanto, vemos que estas ideas han permeado y eso formó parte de lo que se llama la normalización. Lo que acá en Chile, para trasladar el tema, sería un poco la validación que está recibiendo actualmente. Bueno, no quiero entrar en etiquetas de derecha radical o no, etcétera, pero tenemos igual en 2021 una suerte de anticastismo que prendió y actualmente no está prendiendo. Claramente, ¿no? Normalizamos acá de todas maneras. Estamos de acuerdo. ¿Por qué evitan la etiqueta de radical? ¿Es una cuestión metodológica o es, cómo se llama? No, porque, bueno, no deja de ser etiquetas que son también movedizas entre lo que uno entiende como derecha radical, extrema derecha, todo eso. Es decir, que ahí todo pasa a ser discutible porque van al moderarse también, es decir, que al normalizarse, porque no hay necesariamente una moderación. Es decir, que Meloni, la estrategia que tienden a tener estos partidos es más bien dual, es decir, que es institucional por un lado y puntualmente hablan a sus bases más duras y oscilan un poco entre esa doble estrategia. Y el hecho de llegar al poder y de lograr conectar también con las demandas y las preocupaciones y conectar, ojo, con mucho éxito. Es decir, que Meloni ha sido reconocida hace poco por el Financial Times que dijo, pucha, sigan las políticas económicas de Meloni porque lo que está logrando. La valida la derecha más tradicional. La valida la derecha más tradicional, la valida el establishment, además muy respetable, Financial Times no es cualquier diario, etcétera, ¿no? Pero mi punto es que partidos como Vox, el AfD, Meloni, Le Pen, en un continente altamente secularizado como Europa, si su tema fuera solamente, digamos, los valores tradicionales... No, sí, pero ahí tocaste el tema. En Europa lo distintivo es el tema de la lucha civilizatoria, como de la civilización judeocristiana, te das cuenta, claro. que esto prende fuerte y que acá no, digamos, ¿no? Ahí será que el único que ocupa esa retórica. Claro. Entonces, en el caso europeo hay toda esa como la reivindicación de valores más tradicionales del catolicismo, tiene que ver con eso, tiene que ver con una batalla cultural que se plantea en esos términos, ¿no? Que acá no se plantea acá no, eso no prende. De hecho, la batalla cultural acá... Contra la arepa sería una cosa así. No es lo suficientemente... no es el burka, digamos. Bueno, pero ha generado conflictos. ¿Te acuerdas cuando había un tostador que lo publicitaban como tostador para arepas y fue un escándalo? ¿no? Se sintió hay una cosa como de reivindicación nacional muy fuerte. Claro, no, que es interesante porque esa lucha civilizatoria a la cual tú te refieres de Europa... Voy a ponerlo en términos súper caricaturescos para que se entienda. No caricaturesco, pero voy a ocupar estereotipos para que se entienda el argumento. Si yo soy una persona de la diversidad sexual, ¿cierto? Jamás yo habría votado a un partido de derecha conservador porque siento que es hostil a mi forma de vida, pero cuando ese partido... El marco de la conversación es los otros, los que vienen, los de fuera, ¿cierto? Son los que también van a amenazar tu estilo de vida de la diversidad sexual porque... Entonces, en ese sentido, como que ganas un aliado, ¿cierto? Amplías tu base. Claro. Y un poco lo que ha hecho Meloni. Entiendo que también lo que ha hecho Le Pen, por eso te lo pregunto. No es lo mismo que en el caso chileno. La única similitud es que también Kast, al parecer, para extender la base de su convocatoria, tiene que bajarle algunos decibeles a su discurso más integrista, más confesional, por así decirlo. Pero es interesante también cómo lo hace, porque... esto no es una polaridad necesariamente chilenos versus extranjeros, porque de hecho Kast tiene votaciones extraordinarias entre votantes extranjeros en Chile, que están legalmente en Chile, me refiero, ¿no? Pero la comunidad venezolana en general ha votado por la derecha muy consistentemente y todas las encuestas decían que favorecían con grandes números a José Antonio Kast. Entonces ahí también hay algo
que conecta de una manera distinta, que no es un tema cultural, sino que el tema de inmigración conecta mucho más por el asunto de seguridad y por esta distinción entre inmigrantes legales o ilegales. No sé cómo se articula eso. Y el anticomunismo, el antichavismo, la antiizquierda, ser como que estos inmigrantes por lo general huyeron de regímenes, bueno, en el caso de Venezuela, dictatoriales, ¿no? Entonces adhieren más bien y son realmente muy partidarios de un tipo de discurso de anti-izquierdista en el fondo, ¿no? Lo que es muy distinto. Y lo que es cierto es que, según los últimos estudios, que hay un artículo en particular de Kessler que dice que las derechas radicales latinoamericanas, a diferencia de las europeas, no son nativistas. Vale decir que no defienden al nativo en contra de porque el nativo aquí sería el mapuche. Claro, pero nativista en el sentido también nativo chileno versus el venezolano, ¿te das cuenta? Claro, pero es distinto. Es que hay un elemento que efectivamente es diferente. Porque en Europa el tema de pueblos originarios, digamos, no es un asunto relevante en la discusión. Sí, claro, porque no son países que hayan sido colonizados. No, son los franceses versus... Claro. Bueno, acá los chilenos acá hay un matiz que es diferente versus también. Por eso mismo extranjeros. Kessler dice que si es que Milei, Bolsonaro y Kast pueden considerarse nativistas, dice quizás sería un nativismo a la inversa, dice. Algo así creo que sugiere, como diciendo, porque en un continente mestizo como este, justamente no funciona igual que en Europa. Sí, pero Kessler igual publicó este texto en 2024. Sí. Actualmente lo que uno puede decir es que hay una suerte de xenofobia como incipiente que empieza a instalarse o que podría instalarse cuando, por ejemplo, incluso Evelyn Matei decía los chilenos primero. ¿Ya? Sí. Esto está empezando a aparecer y va a depender mucho de cómo se va a gestionar o administrar el tema migratorio en el fondo, ¿no? Porque esto hace varios años no aparecía tanto y obviamente en el debate, en el discurso político del 2021 tampoco aparecía y ahora sí está empezando a estar presente. En el caso de la encuesta, nosotros lo que vemos también es que republicanos son los que menos están dispuestos a entregar los mismos beneficios a los extranjeros que a los chilenos. Entonces el nativismo está empezando a aparecer y yo creo que tiene mucho que ver con el tema migratorio que tenemos. ¿Cuál es, quizás sea este el punto, por eso se fue a preguntar justo ahora, cuál es el punto donde tuviste más diferencia en esta encuesta? No quiero hacer un spoiler, pero ¿cuál es el punto donde tuviste más diferencia entre republicanos y el resto? Lo mal llamado valórico. Ahí está el sí, totalmente. Ahí hay las principales diferencias, porque entre un partido como Evópoli y republicanos son realmente dos mundos muy distintos. Sí, ahora me quedaban en lo que decías recién, Stephanie, que me parece que es algo muy interesante porque creo que va a ser uno de los grandes temas en 2026, en el escenario que estamos hablando de el que gane Kast, que es el escenario hoy día base con el que obviamente estamos trabajando. Hay una promesa muy fuerte que se ha hecho, que básicamente vamos a sacar a todos los migrantes irregulares, ¿no? A los 300.000, más o menos en la cifra que sea, los vamos a sacar a todos, de alguna manera, con aviones, qué sé yo. No ha podido explicar exactamente cómo se hace esa magia, ni cómo, ni a dónde. Pero más allá de que la promesa en sí sea imposible de cumplir, va a ser necesario hacer ciertas cosas en que parezca que se está cumpliendo la promesa, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo creo que puede empezar a haber situaciones muy, muy complejas y muy difíciles, porque ¿cómo haces tú para ir a buscar? Ya no estamos hablando de delincuentes que estén en las cárceles, que queramos mandar a otro lugar, no, estamos hablando de gente que tiene una situación irregular, pero que vive en la sociedad, ¿no es cierto? Gente que trabaja, que se gana la vida de alguna manera. Que tiene sus hijos aquí. Que tiene sus hijos que están en el colegio, que va a hacer compras, que está en la feria. ¿Qué pasa cuando un gobierno se ve forzado a decir, bueno, tenemos que hacer acciones en que parezca que nosotros efectivamente estamos cumpliendo esa promesa? Y ahí es donde el asunto se vuelve complicado. En Estados Unidos el ICE ha sido traumático. Exactamente. Porque eso es lo que pasa. ¿Qué hace Trump? Trump evidentemente no va a lograr sacar a todos los inmigrantes indocumentados del país, pero está haciendo acciones muy visibles para que su base diga, mira, este tipo sí que tiene los pantalones y sí lo está haciendo. ¿Qué pasa en un país cuando se toman ese tipo de medidas que además, se quiera o no, afectan bastante indiscriminadamente a comunidades enteras? Porque si tú ya no vas a sencillamente ir a buscar a las cárceles a la gente que está ahí y ver qué haces con ella, sino que tienes que decir, bueno, voy a buscar gente en la calle, bueno, ¿cómo identificas a esa gente? ¿Cómo haces el target de esa gente? ¿A quién identificas y a quién no como un eventual migrante irregular? ¿Qué haces con ellos? ¿Dónde los vas a buscar? O sea, eso provoca también tensiones que pueden ser muy fuertes.
Sí, bueno, yo creo que tiene que ver mucho con un programa respecto al ámbito económico, más o menos vemos para dónde está yendo, ¿no? Como el tema de relanzar las inversiones, eliminar la permisología, como que luchar contra lo que bloquea finalmente la capacidad de inversión, etc. Eso está más o menos claro. Pero en materia de orden y seguridad, la bajada es más compleja, es decir, que uno no ve necesariamente qué se va a terminar recogiendo de los diferentes programas. Porque no se ha explicado, y cuando se ha preguntado Bueno, no hay una eso, explicación que sea eso. razonable. Y ahí no he visto, por lo menos estuve tratando de buscar, todavía no se ve. No se ve muy bien eso. Y una vez que conozcamos la bajada, se ve lo que tú dices, un poco el efectismo del mensaje de que los inmigrantes irregulares tienen tantos días, ciento y tantos días para dejar el territorio, y que eso provoca, de todas formas, siempre tiene un efecto en la opinión pública, porque uno ve que la cosa va en serio, digamos, ¿no? Pero concretamente cómo se va a hacer, esto no se sabe. Cuando, así como tú eres muy cauta con los conceptos y los apelativos y las etiquetas, dijiste, mira, es radical, ¿cierto? Un concepto... pero también dijiste algo a la pasada que me parece interesante porque es un concepto que... porque hay radical populista también, sí, así sí. que ahí uno entra también en otra cosa. Te quería preguntar un poco también por esto, porque de Kast se ha dicho, mira, el tipo se junta con todos los líderes de aquellos partidos que Kast-Moode llama la derecha populista radical, ¿cierto? Se junta con el AfD, se junta con Vox, se junta con Orbán, se junta con... Y dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces está toda esta idea. Me da lo mismo si el partido de Kast se ve a sí mismo o no, me interesa saber tu opinión, digamos, como desde un punto de vista más descriptivo, ¿no? Y también está este otro apelativo, que se lo leí el otro día a José Joaquín Brunner, se lo leí a Carlos Peña, que dicen que Kast sería un representante de la democracia iliberal, ¿cierto? Que sería iliberal. Y tú recién dijiste, pues, leí el programa y no sé si decir iliberal. Entonces, estos conceptos como populista, como iliberal, como radical, y si quieres referirte principalmente al de iliberal, ¿qué es lo que son para ti y en qué sentido crees que califican o no estos exponentes, en el caso de Kast principalmente? A ver, creo que es una suerte de híbrido y que hay que ver cómo va evolucionando, para empezar, ¿no? Vale decir que hay efectivamente, si uno pregunta con quién te juntas, como para poner una etiqueta, hay una familia política distinta hasta cierto punto, porque la UDI también tiene cierta cercanía ideológica. Estoy siempre refiriéndome a la encuesta que estamos haciendo con algunos líderes iliberales, precisamente. Iliberales. Por lo tanto, en el caso de republicanos, los referentes principales, los 7 primeros que aparecen mencionados, pertenecen a este ecosistema de las derechas radicales. ¿Quiénes mencionan? Bueno, Meloni es un caso, Meloni en uno. De hecho, él lo dijo en un debate. Sí. Claro, cuando yo le pregunto con qué líder internacional se identifican, y él lo piensa un rato, primero no dice nada, y dice Meloni. Es muy interesante que esa es su respuesta. Sí, Meloni, bueno, aparece Orbán también, aparece Meloni, aparece Trump, en fin, como hay varios ya. En el caso de Evópoli es otro mundo, ¿no? Por ejemplo, Merkel, Macron, etcétera, ¿no? En el caso de Renovación Nacional también hay una cercanía ideológica con líderes mucho más centristas o de la derecha tradicional. Y en el caso de la UDI hay más referencias a, por lo menos, Milei y Bukele. Obviamente Milei aparece también en el caso de Kast. En el caso de republicanos. Entonces uno podría decir, efectivamente ahí hay una sensibilidad que es distinta, que permite hablar de dos familias políticas distintas. Dicho eso, el programa de Kast no tiene gran cosa de iliberal. Ya. El del 2025. El de 2025. Claro, a diferencia del de 2021. Claro, no hay ahí una suerte de amenaza contra libertades individuales o qué sé yo, en fin, todos los elementos que uno asocia con estos líderes, ¿no? ¿Tú no ves un riesgo democrático? No veo un riesgo democrático, porque hay instituciones que hacen que estamos en Chile y no estamos en... O sea, bueno, ahí Daniel me va a decir, sí, pero en Estados Unidos se decía lo mismo. Exactamente iba a decir eso. ¿Cierto? Lo mismo decían en... Claro, lo mismo decían, claro. Bueno, lo mismo decía también la derecha de Boric,
que simplemente por las circunstancias como se dio el gobierno, la cosa terminó, digamos, de otra manera, pero que en principio él era otro exponente de la corriente bolivariana y por lo tanto no sabía si iba a entregar o no el poder, y al final ese nunca fue el problema. Claro. A mí me pasa lo mismo con Casca. Sí. Estuve el otro día en un evento de Nodo 21, un think tank, un centro de estudios ligado al Frente Amplio, ¿cierto? Y su temor era por los mínimos comunes en términos de derechos humanos, y que Kast podía representar un retroceso respecto a esos mínimos comunes donde pensábamos que había un consenso, pero ahora que apareció esta derecha más radical, ¿cierto? Va y dice cosas que supuestamente antes no se decían. Lo interesante es que del otro lado, así como existe un miedo desde ese mundo del retroceso civilizatorio que puede significar Kast, del atentado a la democracia liberal, lo interesante es que hoy día ese mundo de izquierda habla de la democracia liberal, digamos, como diciendo es lo que tenemos que preservar, ¿cierto? Que hace unos años atrás era un problema la democracia liberal porque era demasiado liberal y poco democrática. Yo me acuerdo que el año 2018, cuando estábamos en el Mayo Feminista en Chile, alguien decía que no era buena idea que todas las estudiantes se juntaran a juzgar a los compañeros sin debido proceso, porque era un pilar de la democracia liberal, y conspicuas feministas que hoy día están cercanas al gobierno decían, bueno, el problema es la democracia liberal. O sea, como que... Y de hecho, la crítica de Chantal Mouffe y otras críticas de izquierda, digamos, a la democracia liberal era justamente porque era muy liberal y poco democrática, ¿cierto? Ahora la amenaza viene por la derecha, ¿cierto? Ahora, claro, yo creo que por lo menos en el momento en que Boric gana la elección, porque hay diferencia evidentemente entre la izquierda. Ustedes se acuerdan de la primera entre Boric y Jadwe. Y ahí yo creo que sí había dos versiones muy distintas del respeto a la democracia liberal. O sea, Boric condenaba la dictadura en Cuba, no respaldaba a Venezuela, se mantenía en un itinerario bastante legalista. Jadwe evidentemente representa una izquierda muy diferente, ¿no? Hasta el día de hoy Jadwe dice cosas como el pueblo tiene derecho a pasar por encima del Estado de Derecho para llevar adelante su revolución. O sea, ahí me parece también hay elementos propiamente mucho menos democráticos que yo creo que Boric al momento al menos de ganar la segunda vuelta y asumir el poder no tenía. No tenía. Ahí tuve una pequeña discrepancia, porque igual lo que fue plasmado en el primer texto constitucional fue un proyecto que podríamos considerar como de izquierda radical. Y esto fue parte del problema, en el fondo, ¿no? Porque la derecha radical se organiza también o reacciona a una propuesta que aparece muy radical, y esto cómo se mide, en el fondo, en relación a lo que los chilenos estaban dispuestos a votar. De hecho, se rechazó el texto en este momento, como, no sé, constitucionalizar el aborto o la dimensión refundacional. Es radical, digamos, ¿no? Entonces, radical no significa antidemocrático, ni que tenga algún elemento que ponga en riesgo la democracia liberal. Claro. Ya, podemos decir eso, efectivamente. Radical significa extrema posición respecto a la vida. Extrema. Está desalineado con respecto al sentir mayoritario de la población. Eso se puede decir claramente del proyecto del 2022. Estaba desalineado de lo que quería la mayoría de los chilenos. Sí, pero en ese caso casi podrías decir que no es una derecha radical precisamente porque está alineado con lo que quieren los chilenos. Claro, hay que cuenta ahí no funciona. El término radical lo ocupó el propio José Antonio Cast, ¿eh? Él ha dicho que él se considera que él es más radical, que es radical con respecto a la derecha tradicional. Habla de cambio radical. Por eso es bien, es un poco complejo, pero en todo caso lo que hay que entender es cómo el sistema político se mueve también de manera relacional, digamos, ¿no? Yo creo, Stephanie, y que como que la discusión que tenemos acá es que una cosa es que evidentemente las elecciones son para esto, para que la gente decida, mira, yo quiero este proyecto político y ese proyecto político pueda gobernar. Y un proyecto político que tiene en un montón de márgenes, hay discusión en la sociedad. ¿Qué impuestos queremos que haya? ¿Cómo queremos que sean las prestaciones sociales? ¿Cuál queremos que sea el tamaño del Estado? ¿Cómo se van a conformar las fuerzas de seguridad? En fin, hay un montón de temas que son absolutamente, obviamente, para eso tenemos democracia, precisamente porque hay proyectos distintos y todos son válidos y respetables en democracia. Yo creo que el punto es cuando algunas de esas ideas se salen de ciertos marcos básicos. Por ejemplo, a mí es lo que más me preocupa en este caso, la garantía de los derechos individuales de las personas, ¿no? Que uno tiene ciertas garantías y que el Estado no puede pasar por encima de ellas. Y ahí yo veo, por ejemplo, elementos de preocupación. Cuando veo el tipo de referentes que tiene el Partido Republicano a nivel internacional, que precisamente han hecho eso, se han pasado por encima de los derechos de las personas diciendo, para solucionar este problema, yo tengo que avasallar garantías individuales. Ahí tengo un elemento que complejiza aún más el problema. Que estos referentes que tú mencionas a veces los tienen líderes que no son líderes de derecha radical. Ejemplo,
Paz, el presidente Paz Sí, boliviano, Bolivia. ¿ya? En Bolivia mira hacia Milei, de hecho comparten incluso asesores, como rastreé un nombre en particular que había trabajado con Milei, que trabajó en la campaña de Paz y obviamente que le interesa mucho también ver cómo Bukele lo hizo en las cárceles, ¿no? No, o sea, Entonces- yo creo que la amenaza a la democracia liberal y a la garantía individual va mucho más allá de la derecha. También está en la izquierda y está en general en liderazgos que quieren conectar con un sentir popular que de alguna manera les dice, sí, estamos dispuestos a pasar por encima de las garantías individuales si ustedes nos garantizan seguridad. O sea, yo creo que es totalmente transversal. No creo que tenga que ver solamente con un sector político. Ujú. Sí, no, Estoy de acuerdo con eso. la UDP acaba de sacar un estudio que justamente señala lo mismo. Un 78% de los chilenos dice que estaría dispuesto a, ¿cómo se llama? Por más mano dura, por mayor control del orden público. No es tan importante que sea democrático, digamos. Como, Por eso es preocupante. sí, Si sí. fuera minoritario, Sí, seríamos en un mucho mejor sí. momento, ¿no? No, pero me parece interesante este marco de la conversación porque uno seguramente, así como discrepó en muchas cosas con Gabriel Boric, depende del punto de vista ideológico de cada uno, ¿cierto? Nadie puede decir que no es un demócrata liberal. Ujú, sí, ¿cierto? sin duda. A mí lo que me interesa de Kast es eso. Si yo soy progresista y gana Kast, obviamente voy a discrepar con gran parte de sus medidas políticas, iniciativas, pero en la medida de que respete las reglas del juego y en 4 años más tengamos elecciones y la cancha no haya sido desnivelada de tal manera que para el desafiante sea imposible ganar al incumbente, o muy difícil, digamos, Y, me como la derrota, por así decirlo. no, y te agrego algo, y que entre medio de este proceso no se afecten los derechos de las personas. Claro. Porque Sí, también por supuesto. tú puedes hacer todo eso, No. mantener la cancha totalmente nivelada, no buscar la reelección ni nada de eso, Sí. pero sí empezar a meter a gente a las cárceles sin proceso. Es que yo, sí, yo consideraría que meter, yo consideraría que esos elementos son parte de las reglas del juego. Quizás. Ya, Sí, ok. sí. Ya. Elecciones libres y competitivas, pero incorporando los del Estado de Principios Derecho. básicos de Sí, me derechos parece que aquí. humanos. Pero por lo interesante que cada lado tiene una visión muy del otro. Lo hablamos el viernes en el Festival CIPER. Entonces tienes por un lado a gente como Nodo 21 que está genuinamente preocupada por un retroceso en estos mínimos comunes en materia de derechos humanos, y tienes por otro y que crees que apenas gane Kast va a haber un retroceso civilizatorio, no solo en temas sustantivos, sino que en este marco general, ¿cierto? Y tienes por otro lado a Vanessa Kaiser diciendo estos tipos nos van a hacer un golpe de Estado, no creo nada que estos tipos hayan moderado, creo que apenas sean oposición se van a portar igual como se portaron en el estallido. Entonces, es interesante que desde ambos lados la visión que se tiene es muy desconfiada del otro. Claro, creo que hay un enorme desafío para republicanos de saber no solamente administrar la diversidad si gobierna con una coalición amplia, digamos, pero también ver cómo logran leer bien lo que pueda pasar eventualmente en la calle puntualmente, ¿no? Para que no haya situaciones que vayan en contra de precisamente lo que están planteando, ¿no? Que atenten contra derechos individuales, etcétera. Si hay, por ejemplo, movilizaciones, dependiendo de cómo vaya evolucionando los 4 años, ¿no? Y vamos a ver también qué tanto es verdad que el actual oficialismo aprendió a ser mejor oposición. Eso Que es lo que han También. dicho ahora, ¿no? Por ejemplo, Sí. me pareció muy interesante lo que pasó con la acusación constitucional contra el ministro Diego Pardo, que parecía en un momento que estaba completamente perdido Pardo, que lo Sí. iban a acusar, y al final se termina salvando. Y yo me pregunto qué tanto tiene que ver con eso que desde ciertos sectores de la derecha también se crea la señal de moderación, de decir, bueno, ahora nos va a tocar a nosotros, Sí. moderemos el asunto, también demos muestras de que podemos hacer una oposición responsable y no vengativa contra Pardo, porque no queremos que vuelva a pasar lo mismo y que nos volvamos a llenar de acusaciones constitucionales para el otro lado, como ocurrió durante el gobierno del presidente Piñera. Tengo una última pregunta, Stephanie. ¿Viste algo del estallido en esto? O sea, en el sentido de que puede que este giro que comenzamos hablando hoy día, de que esta cosa parecía ir para Felipe Kast y terminó yendo para José Antonio Kast. ¿Qué será de Felipe Kast? Claro, y retirado, pues de hecho no fue en la Sí, elección. no fue claro, una por eso. elección. Travesía del desierto. de estas líderes, claro. Entonces me pregunto si tú crees que el estallido puede haber contribuido a esta radicalización o fue la pandemia. Leí un artículo en Atlantic que decía la pandemia derechizó a toda una generación. Como tú miras también lo que está ocurriendo en otras partes, ¿cuánto de este fenómeno es estructural, global, ¿cierto? ¿Y cuánto está más bien circunscrito a las características locales?
A ver, ¿cuánto es global? Lo es por los problemas que las democracias representativas no logran solucionar, como inseguridad, inmigración, etc. Por lo tanto, todos los países lidian con este tipo de problemas y encuentran respuestas en función también de lo que están dispuestos a hacer, de las propias culturas políticas, etc. Por lo tanto, hay una dimensión global sin lugar a dudas. Y hay, por lo tanto, un momentum, una oportunidad para este tipo de liderazgos que plantean soluciones también un poco fáciles a problemas que son complejos, ¿no? Y que se saltan, y ahí me conecto con tu libro, Momento Populista, ¿no? Hay no diría que es una derecha radical populista, porque para mí el populismo no es definitorio tal como fuese, es una ideología delgada, lo sabemos, ¿no? Pero sí hay un uso de cierto recurso retórico puntual, que esto lo observamos muy bien y lo dices en tu libro también, al momento del estallido social, en que se construye una narrativa de la crisis en ese momento, de la crisis también y de la derecha, de la izquierda radical, porque todo esto obviamente hay toda la construcción de cómo esto se va tramando en el fondo desde sectores de izquierda radical, y esto está muy presente también en la visión del mundo de los republicanos. Eso está bastante presente, y diría hasta cierto punto transversalmente en la derecha. Ya. Hasta cierto punto, más en republicanos siempre, pero hasta cierto punto. Por lo tanto, el estallido social, con todo lo que implicó después del proceso constitucional, de lo que se identificó como el wokismo, todo eso contribuyó a la construcción de este proyecto, ¿no? Por lo tanto, lo que se interpretó como una izquierda radical terminó favoreciendo favoreció obviamente la derecha radical. Y de hecho, lo que se muestra en un libro de Gabriel Vomaro y Kessler, que estuvimos lanzando hace un par de semanas, es que los países de América Latina en que hay coaliciones de izquierda fuertes, que tienen un proyecto identificado como woke, progresista, ¿no? En general, en esos países se configura o aparecen derechas radicales también fuertes que se organizan en contra de este tipo de proyecto. Entonces eso tiene un efecto. El elástico rebota al otro lado, ¿cierto? Claro. No pasa por el medio. Stephanie. Nadie sabe para quién trabaja. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Stephanie. Cristóbal, tenemos, quedan 2 semanas de campaña. Tenemos esta semana debate de las radios en Archi. Ok. El próximo lunes es feriado. Sí. Ya. El próximo martes es el debate de los canales de televisión, de Anatel, que es como el último gran debate de la campaña. Así que nos estaríamos viendo el miércoles. Miércoles, entonces. ¿Te parece? Nos vemos el miércoles. El próximo miércoles vamos a estar con el último capítulo preelectoral, ya terminando la campaña, ya con el último debate, todo listo, aquí en Animales Políticos. Nos vemos. Chao. Animales Políticos fue presentado por Lo que importa.